11:15 de la mañana y seguimos recibiendo a nuestros colaboradores. Buenaventura del Charco ya está con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Apretada, ¿no? Pues nada, bien. Sí, pero sarna con gusto no pica, ¿no? Bueno, me alegro. Hoy vamos a hablar de resultados, de algo que muchos buscan y a veces con bastante dificultad. Sí, bueno, la verdad que tenemos una cultura muy centrada en la idea de éxito o de fracaso, ¿no? Parece que todo gira en torno a si las cosas van a salir bien o van a salir mal, y normalmente tomamos decisiones en base a eso, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo que puede tener sentido en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pues lógicamente, si voy a montar un negocio, pues no tiene sentido que lo haga si crea que va a salir mal, ¿no? Pero no tiene sentido cuando hablamos de nuestra propia vida. Y bueno, esto a la gente le cuesta un poco entenderlo, porque parece que nuestro bienestar depende de aquello que conseguimos o de no fracasar en determinado tipo de cosas, ¿no? Pues la gente se plantea que la finalidad de yo me sentiré bien si las cosas salen como yo quiero, y me sentiré mal si las cosas no salen como yo no quiero, con lo cual si creo que algo no va a salir bien, no merece la pena intentarlo, ¿no? Entonces no tenemos una cultura del esfuerzo, de tratar de intentarlo, de perseverar, y el resultado ya veremos. Exacto, es un poco eso, nos falta entender el valor de hacerlo en sí mismo y bueno, y también esa idea de esfuerzo. En esta línea, bueno, pues ya sabes que yo siempre doy la murga o el coñazo con ese tema, que es la idea de la lealtad a nosotros mismos. Realmente el bienestar no depende tanto de que las cosas sean agradables o desagradables, o de que salgan bien o mal, sino esa idea como de lealtad con uno y de que uno intenta lo que consigue. Y bueno, no quiero ponerme muy teórico con esto, pero voy a dar un pequeño rodeo de 100.000 años, si tú me lo permites, y es que nuestra biología, bueno, pues está hecha para manejar muy bien que las cosas no salgan mal, ¿no? Porque claro, si tú te paras a pensar en la vida del ser humano prehistórico, pues al ser humano prehistórico le salía mal prácticamente todo, ¿no? Es decir, pero tenía pocos objetivos, al final, sobrevivir, alimentarse y... Bueno, pero fíjate que esos objetivos con frecuencia le salían mal. Las mujeres morían en el parto, intentaban cazar y no lo conseguían. Entonces, claro, somos los descendientes genéticos de un montón de gente a la que todo le salía mal, ¿vale? Incluso en la civilización, ¿no? Hasta hace muy poco, hasta hace apenas 100 años, la gente seguía conociendo lo que era la hambruna, la gente sabía conociendo lo que era morirse de una enfermedad pequeña, que te doliera el cuerpo y que no hubiera una pastilla que te aliviase ese dolor. Sí, pero estaban muy centrados en luchar contra los elementos y ya está. Exacto, entonces nuestro diseño biológico está muy hecho para saber manejar que las cosas no salgan bien, para saber manejar ese dolor, esa frustración, esa desilusión de intentar algo y no conseguirlo. Sin embargo, para lo que nuestro diseño biológico no está hecho es para que no sea, es para, ¿cómo decirlo?, para que reprimamos cosas que en el fondo queremos. O sea, hay que entender que toda esta idea de que hay cosas apropiadas o no apropiadas es algo que viene con la cultura. Y claro, la cultura humana es algo que lleva existiendo 4 o 5.000 años como máximo. En una especie que tiene más de 100.000 años, estamos hablando de que será el 5% de nuestro tiempo. Entonces, para lo que no está hecho nuestro diseño biológico es para aguantarnos las cosas, para reprimirlas. Por ponerte un ejemplo tonto, pues, bueno, no voy a ser el más elegante del mundo, pero esto se va a ver bien. Esta semana pasada, cuando estuve en Granada trabajando, bueno, pues al día siguiente me subí a la estación de esquí con unos amigos, sí, ¿no? Y nos quedábamos todos en un apartamento muy pequeño, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues estuvimos por la tarde tomándonos unas cervezas, y con la diferencia de altitud y de presión, pues esa noche con los gases, pues a mí me dio casi como, bueno, me dolía la barriga. Sí. Y claro, yo estaba en una habitación pequeña y a mí lo que me pedía el cuerpo, pues básicamente era tirarme pedos y sacar los gases, ¿vale? Pero yo lo reprimí por esa norma cultural. Sí. Y al final lo que me acabó provocando fue un pequeño cólico. Entiéndeme, es una tontería, pero refleja bien cómo nuestra biología no está hecha para reprimir esos impulsos físicos o emocionales, que es lo que intentamos todo el rato culturalmente, ¿vale? Entonces, volviendo al tema o haciendo el puente de qué tiene que ver con el resultado, a nuestro cuerpo, a nuestro psiquismo, no le importa tanto, por ejemplo, que cuando yo voy a hablar con mi jefe y le voy a expresar una queja,
eso provoca un cambio, sino lo que le importa es el hecho de que yo lo intente. Ya. Es el hecho de que yo sea fiel a mí y intente tener esa conversación. Y de que tú te quedes tranquilo también, intentándolo, que no se quede ahí en el tintero. Exacto, es esa idea de la conciencia tranquila, no solo en un sentido moral, sino en un sentido sobre todo de honestidad y de congruencia. Y práctico también. Con nosotros mismos, exacto. ¿Cómo manejamos ese miedo que tenemos muchas veces a no intentarlo por si fracasamos? Bueno, yo creo que ahí lo importante es no intentar evaluar tanto si algo está bien o mal en una idea de conseguirlo o no conseguirlo, sino entender que el éxito no es conseguir cosas, sino ser fieles a nosotros, ¿no? Yo creo que la idea es pensar, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer y eso es lo importante para mí y eso es exitoso en sí mismo, independientemente de que luego las cosas salgan como yo quiero o no. Porque es sobre todo, perdona, lo que nos va a evitar que nos quedemos enganchados en nuestra mente dándole vueltas a eso. Pero te lo encuentras muchísimo en consulta. Sí, desde luego vivimos con una sociedad muy obsesionada con la idea del éxito, ¿no? También un poco por la influencia cultural, ¿no? Todo este rollo del sueño americano, todo este rollo de los ganadores y los perdedores, ¿no? Que de los que triunfan, ¿no? Del instituto americano, de los que triunfan y los losers y los que fracasan. Bueno, pues es verdad que en las películas americanas pues sale muy americano, pero es verdad que esa idea es un poco una idea que ha calado en la sociedad y que ya lo vemos todo muy en términos de que lo único que importa es conseguir las cosas y que sean exitosas y no el hecho de intentarlo, ¿no? Y librar la batalla. Pero se está empezando a dar una vuelta, de alguna manera nos estamos dando cuenta de que esto no va a ningún sitio, que Mr. Wonderful al final es horrible. Claro, al final lo que está ocurriendo con todo esto es que, bueno, pues claro, a todo el mundo lo que le gustaría es que las cosas me salgan siempre como yo quiero y ser exitoso en todo y, pues, bueno, pues no sé, pues claro, pues lógicamente es lo que nos gustaría a todos, pero al final me estoy acordando ahora de esta frase que decía John Lennon, que él decía que la vida es lo que te pasa mientras tú intentas otra cosa, ¿no? Y entonces quizás lo importante es el hecho de intentarlo, no es tanto de lo que te pasa, no es tanto de lo que consigo o no. Pero al final es que lo reducimos todo, ¿no? Queremos tener unos clichés, queremos tener una serie de pautas para que todo se acomode a lo que queremos. Claro, básicamente uno, porque cada vez tenemos más intolerancia a que las cosas no salgan como queremos, porque tenemos ese miedo y ese pánico a fracasar, probablemente en parte porque, claro, vemos la vida de otras personas a través de las redes sociales, pero vemos una vida real donde solo vemos cuando todo sale bien, y luego por otro lado porque también esa idea de que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y qué es lo que tengo que conseguir, en el fondo me exime de la responsabilidad de buscarle un sentido a mi propia vida. Solo tengo que hacer lo que la sociedad me dice que tengo que hacer. Ya, y la pandemia está incidiendo también en esto, porque los mensajes se siguen sucediendo de la misma manera. Hay mucha gente que lo pasa muy mal en la parte económica, emocional, y se siguen proyectando todos esos mensajes. Tienes que hacer esto, tienes que intentar estar bien, tienes que ir por aquí. Claro, el problema con todo esto es que la pandemia lo que hace es que esa idea que nos venden de que todo lo puedes conseguir si lo intentas suficiente y te esfuerzas, la pandemia lo que está demostrando es que no es real, porque ahora mismo, por ejemplo, hay una situación económica, fíjate, ¿no? En nuestra ciudad, en Marbella mismo, que dependemos tanto del turismo, que yo creo que ahora, ¿cuánto empresario hay que su negocio no le va bien por mucho que él lo intente y aunque lo haga genial? ¿O cuánta persona hay que puede no encontrar trabajo? ¿O cuántas relaciones a distancia se están viendo ahora truncadas por el problema de la movilidad, ¿no? Solo por decir algunos ejemplos chorras. Pero desde luego las cosas no dependen solamente de lo que queramos. Por eso es tan terrible poner el foco en el resultado. Sí. Pero sí que hay un consuelo o hay una paz mental cuando ponemos el foco en haberlo intentado. Porque eso es lo único que sí que depende de nosotros. El hecho de intentarlo. Que luego las cosas salgan bien o mal, pues bueno, la vida es muy complicada, ¿no? Esto sucede a veces en algunas enfermedades que se pone el foco en la propia persona, ¿no? Lucha, inténtalo, cuando a veces se nos escapa. Estás culpabilizando a la persona por no haber intentado un camino a veces muy difícil. Claro, a veces es verdad que esa barbaridad se está cometiendo. Sí, se habla muchas veces en el cáncer, ¿no? Claro, Son personas luchadoras, son personas que lo dan todo. Bueno, y también hay veces que no depende de la persona. Mi madre murió de un proceso oncológico, te puedo asegurar que luchó como una jabata, pero no dependía de ella. Y luego también que es un mensaje que muchas veces es cruel, porque claro, en general, o sea,
con todo, ¿no? Sí. Con esto del fracaso o el éxito solo depende de ti, pero sobre todo en la enfermedad, porque hay una culpabilización. ¿Qué estás insinuando? Que la persona que no supera un proceso oncológico o que no supera otro tipo de enfermedad es que en el fondo no quería vivir o es que no se ha esforzado. Creo que es moralmente perverso culpabilizar a la gente y someterla a un juicio de valor por cosas que se escapan a su control. Sí, bueno, vamos a relajarnos un poco porque tenemos una presión encima brutal. Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo eso, todo el rato intentando que salga bien y bueno, yo creo que al final allí uno de mis psiquiatras favoritos, que es Viktor Frankl, él, bueno, pues estuvo en un campo de concentración y la verdad que no lo pasó muy bien, claro, y entonces él tiene una idea que a mí me gusta mucho, que él dice que la vida te puede arrebatar todo y que no dependa de ti conseguir ningún éxito o fracaso, pero hay una cosa que nunca te puede quitar, que es la actitud con la que decides afrontar aquello que viene. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la idea, pensar un poco más en si estamos siendo fieles a nosotros mismos y encontrar ahí una paz interior y pensar menos en si las cosas salen o no como queremos. Bueno, yo creo que lo resume a la perfección. Pues muchas gracias, Buenaventura. Nada, hasta la semana que viene. Eva, hasta la semana que viene. Gracias. Viajamos ahora virtualmente gracias al canal Cocina en Origen. Hoy elegimos Antequera. Decir que Málaga Costa del Sol es única no es una exageración. Original, auténtica, verdadera y diferente. Así son sus gentes, sus montes, sus valles, sus costas, su patrimonio cultural y su gastronomía. Estoy en el corazón de Andalucía, en una ciudad apacible y señorial. Ha sido cruce de civilizaciones. Está construida en un enclave bellísimo, estratégicamente perfecto y muy bien comunicada. Anticaria, la antigua la llamaron los romanos, y Medina Antaquira los musulmanes. Soy Samuel Perea y estoy en Antequera para hacer Cocina en Origen. El Torcal abre las puertas de par en par para que la música del viento suene desde todos los lugares, de tal forma que las piedras se transformen en bellas partituras esculpidas por el viento. Con las luces del amanecer, este lugar dormido aparece como una inmensa locura producida por la magia de los sueños, que al despertar resulta tan real que puedes tocar lo soñado. Cuando yo era niño, viajar desde Málaga a Antequera era toda una odisea. Hoy en día, en media hora te plantas en el corazón de Andalucía. Voy a cocinar con Charo Carmona, una estrella de la cocina tradicional antequerana. Ella nos va a descubrir el origen de la receta de hoy. Mi primera parada es para visitar a un gran artista. Quiero saludar a mi amigo Pepe Cantos, un orfebre con alma que en cada golpe de punzón transmite su amor por Antequera. Antequera es la fuente de mi inspiración para desarrollar mi trabajo. Antequera es una magnífica ciudad donde sus calles emanan arte, emanan tradición y sin lugar a duda es el mejor sitio para poder desarrollar mi trabajo. Es una ciudad que cada día te enseña cosas nuevas y te enseña cada rincón en el que evidentemente siempre encuentras ese momento para inspirarte y desarrollar de la mejor manera posible este trabajo. Antequera es una ciudad maravillosa y yo recomiendo que vengan a visitar Antequera porque, como bien dice su lema, Antequera por su amor a Antequera. En Antequera nadie debe apropiarse de su historia, de sus calles, de sus plazas, de sus fachadas y templos. Antequera es mucho más verdadera cuando la vives en el presente. Me gusta cuando bajo caminando desde el barrio alto y percibo el aroma a pan recién hecho, el sonido de las campanas señalando el tiempo y el parloteo del agua salpicando en las fuentes. Me siento poderoso atravesando el arco de los gigantes porque
que puedo volar por encima de las torres y tejados dominando la vega. La energía de Antequera nace de su ubicación como punto de encuentro de toda Andalucía. Antequera puede presumir de estar construida sobre las voces del tiempo. Es una ciudad maravillosa que vive el presente mientras la peña de los enamorados reposa dormida como una gigantesca princesa. Para mí, uno de los momentos más deseados del día es el aperitivo. Saber elegir el lugar y con quién compartirlo es importantísimo. Me he venido a Antequera Golf, un espacio rodeado de naturaleza, con una cocina auténtica y sofisticada. Además, voy a tener el lujo de compartirlo con Rocío Jiménez, la mejor anfitriona para sentir Antequera. Pues yo Antequera la veo como una ciudad única, increíble, preciosa, y es como, yo la comparo muchas veces, a la gente se lo digo, tienes que venderla como tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque nunca te decepciona, siempre va a estar contigo y siempre tienes ganas de volver a verla. Ven a Antequera, porque si no vienes, al final te lo pierdes. Las recetas siempre cuentan alguna historia personal oculta en grandes tradiciones gastronómicas que seguramente pertenecen a varias culturas y que cuesta adivinar cuál de ellas fue la primera que la originó. Uno de los platos favoritos de Charo Carmona es la porra de naranja, que se basa en una de esas recetas tradicionales muy antigua y que ella ha recuperado. Bueno, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a descubrir el origen de la receta de hoy. Estamos en el restaurante Arte de Cocina. ¿Con quién? Pues con Charo Carmona, que nos va a explicar los secretos de esta receta tan antigua. Pues sí, Samuel, es una receta que era también desconocida incluso en Antequera, y la porra de naranja, una receta, un plato espectacular con un producto muy cercano y que, bueno, recuperé hace ya unos años. Muy bien, pues vamos a hacerla juntos, ¿vale? La receta de Charo tiene naranja, pan de hogaza, ajos, aceite de oliva virgen extra y sal. Charo extrae el zumo de las naranjas, corta el pan, pero solo usa la miga. En un recipiente pone el pan a remojo con el zumo de naranja y los ajos. Lo deja reposar y a continuación lo pasa a la trituradora, 1 minuto. Luego le añade el aceite de oliva virgen extra poco a poco para que emulsione bien. Pone la sal y le da un toque personal, un chorreón de lima. Comprueba que tenga la textura adecuada y listo. En un plato hondo, Charo sirve la porra de naranja. Le añade por encima almendra marcona y jamón ibérico picado y el toque final, unas gotitas de aceite de oliva virgen extra de la variedad Picual. Hoy hemos vivido una verdadera experiencia de cocina con Charo Carmona, una estrella de la cocina tradicional. Para ella la cocina es una fiesta constante y está para vivirla y compartirla. Chin, chin. Bueno, seguimos lo de las 1000 caras. Esa risa tuya. Fantástica. Igual que todos pensamos en un idioma, soñamos en un idioma, amamos en un idioma, Rocío Jiménez es una antequerana que cuando piensa, piensa desde Antequera. Cuando habla, habla desde Antequera y cuando sueña, sueña desde Antequera. Gracias a ella nos hemos sentido como en casa. Ella ha conseguido que vivamos a Antequera y a sus gentes desde otra dimensión. Una Antequera grande, alegre, trabajadora y esperanzada. Cuando vengas a Antequera, tráete tiempo para gastar. Cuando vengas a Antequera, no vengas a conocerla, ven a sentirla. Decir que Antequera es única no es una exageración. Hasta pronto, amigos.
La provincia da mucho de sí, como estamos viendo a lo largo de estos reportajes. Hay que visitarla. Y llega la segunda edición de Cantos Velados. Si en la primera se hizo de forma itinerante, en esta ocasión llega al Teatro Ciudad de Marbella. Arranca este propio jueves y no deben perdérsela porque va a estar fenomenal. Vamos a hablar con su coordinador, Alejandro Simón Partal. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Cuando arrancó este ciclo, no se esperaba, desde luego, el éxito que tuvo, fue antes de la pandemia y ahora estamos en otro punto. ¿En qué va a cambiar esta edición, además del propio lugar donde se va a desarrollar? Sí, justo pensaba estos días mientras preparaba las lecturas y las actuaciones con los artistas, pensaba en esa última edición, en ese último concierto, en esa última lectura de la primera edición, que fue el 26 de noviembre del 2019, si no recuerdo mal, y parece que ha pasado un siglo desde entonces, ¿no? Fueron unas lecturas, unos conciertos muy especiales que se celebraron en el Hospitalillo y que reunían las condiciones de intimidad, de recogida, de todo esto que realmente es el fondo y la intención de este ciclo. Ahora, por los motivos que todos conocemos, nos trasladamos al teatro y solamente esperamos trasladar toda esa emoción contenida, todo eso, toda esa liturgia que se dio en el Hospitalillo a un espacio más amplio, pero no por eso más frío, ¿no? Entonces, la intención es la misma que la primera edición, es intentar ahondar en las poéticas de tres músicos, de tres artistas fundamentales de nuestro panorama y desgranar un poco pues sus rituales, su forma de componer, su forma de escribir las canciones y simplemente reivindicar pues la música, la letra de las canciones como parte de literatura, igual que puede ser un poema. Era un ciclo intimista, lo va a seguir siendo a pesar del aumento en el espacio, y es que se quedó muy pequeño porque a la gente le gustó muchísimo, ¿no? El carácter pues, de estos conciertos en los que al final también se habla y bastante. Javier Álvarez llegará este jueves, será la primera figura que podremos disfrutar. Sí, es bien como dices, la verdad es que el éxito de la primera edición nos pilló a todos por sorpresa porque las invitaciones se agotaban en cuestión de minutos, por lo que también este cambio de ubicación va, creo, permitir que a pesar de esas restricciones, insisto, creo que pueda entrar más gente y que se pueda disfrutar también de otra manera, ¿no? Que el público pueda asistir. Y el primer artista que nos visita será este jueves, Javier Álvarez, que todo el mundo lo conocemos como uno de los grandes compositores de canciones en nuestra lengua, que empezó en aquel año 95, hace 26 años, con ese éxito arrollador, con ese disco que le llevó a llenar escenarios y de ahí pues derivó a una vida complicada, conflictiva, pero en la que él pudo elegir su camino alejado de las grandes masas y de las grandes multinacionales, ¿no? Por lo tanto, creo que es un autor muy especial porque su trayectoria es muy particular, ¿no? Y creo que el contenido de sus letras, la poesía en sus canciones es indiscutible, por lo tanto vamos a mantener un diálogo que oscile entre la poesía, las canciones y bueno, en el que creo que los autores van a poder tener los espectadores van a tener la oportunidad de ver más de cerca artistas que normalmente pues están en otro tipo de auditorios, ¿no? De otro tipo de conciertos. Entonces aquí tenemos la oportunidad de entrar un poco en esa intimidad personalísima de los artistas. A Javier Álvarez le habíamos perdido la pista, como dices, tuvo un exitazo hace 25 años con temas que llegaron a estar en el número 1. Yo no sé si está haciendo pequeñas colaboraciones o ha vuelto al panorama de la música de manera habitual. Él lo dice normalmente esto, él siempre ha seguido haciendo canciones, lo que pasa es que los 40 principales y la radiofórmula dejaron de ir a por él, ¿no? Él realmente ese camino esto lo cuenta él, es una cosa personal, íntima suya, pero lo cuenta él tuvo un brote psicótico muy fuerte en un concierto multitudinario y a partir de ahí él paró y se dio cuenta, creo, esto lo contará él mejor en el teatro, porque le preguntaré, se dio cuenta en ese momento que ese no era su camino y que quería hacer una música más intimista, más personal y no quizá responder a lo que los sellos discográficos o el público le pedía, ¿no? Por lo tanto, él sí que ha seguido haciendo discos, de hecho creo que son 11 discos los que ha publicado desde entonces, es una carrera muy prolífica. Sí, lo que pasa es que dejó de estar, digamos, en ese público masivo y fue bastante más
selectivo o digamos una parte mucho más íntima, pequeña, que esa forma de éxito, ¿no? El éxito tiene muchas veces este efecto cohete, ¿no? Que sube disparado y baja también, lo conocemos en muchos casos. Él no bajó, sino que eligió su propio camino, que no coincidió seguramente con el camino del mainstream, ¿no? Sí, dejó de alguna manera ese lado comercial y por eso dejamos de escucharlo en cierta manera. No sé si quedarán todavía invitaciones, ayer ya se empezaron a repartir. Esto siempre es caótico, las invitaciones, porque caótico y celebratorio, porque se agotan con bastante rapidez. Creo que sí que quedan invitaciones, son 3 jornadas seguidas, lo hemos hecho así como una especie de gincana, todo unido para que pasemos unos días viviendo la poesía, ¿no? Vivir de esa forma una vida quizá más amplia durante esos días, olvidar todo lo que nos rodea, toda esta información a veces, bueno, pues sobre enfermedades y demás, y limitar un espacio de tiempo, unos días, a la belleza y a la palabra. Y creo que sí que quedan alguna invitación todavía, creo que en las taquillas, según tengo entendido, están abiertas de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y 1 hora antes de las actuaciones. Sí quedan entradas, claro, sí quedan invitaciones. Así que, bueno, yo animo a la gente igualmente a que se acerque, porque, bueno, seguramente haya posibilidad de entrar o esperemos que, bueno, que nadie se quede fuera y que todo el mundo que le interese de verdad la música, la literatura, la poesía, pueda disfrutar de estos conciertos que se hace para esto, se hace para el público de Marbella y está pensado para, evidentemente, para los ciudadanos de Marbella que puedan disfrutar de estos encuentros que, insisto, tendrán la misma dinámica y la misma intención que aquella primera edición que tan buen sabor nos dejó, ¿no? Ajá. Son 3 días seguidos, la siguiente parada es Tulsa. ¿Qué nos puedes contar? Pues Tulsa es una autora que también lleva varios discos y ha formado parte de proyectos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga poniendo la banda sonora de la película Los Exiliados Románticos, película dirigida por Jonas Trueba. Este año publica su 6º disco, Ese Éxtasis, titulado Ese Éxtasis, y es una de las autoras, no sé si el gran público, es una autora que tiene fans muy fanáticos, porque a mí me parece que es una autora de culto, y lo digo no porque venga invitada a este ciclo que yo dirijo, sino porque me parece una de las 5 compositores, hombre-mujer, más importantes de nuestro panorama. Creo que el contenido de sus letras es extraordinario, hay una altura literaria indiscutible, y bueno, ha colaborado con artistas muy reconocidos, ¿no? Como Enrique Bunbury, por ejemplo, y es una autora, insisto, que las personas a lo mejor que no la conozcan van a ser gratamente sorprendidos porque, insisto, es una de las grandes voces de nuestra música. La Bien Querida está dando también mucho de qué hablar, llega con su 6º disco, este es otro plato estrella, podemos decir. Sí, creo que es un cierre redondo, ¿no? Acabar con La Bien Querida, porque, bueno, creo que se ha hecho mucho más popular en los últimos años, de forma por justicia poética, podríamos decir, ¿no? Creo que es la gran cantante del amor y del desamor en nuestro país. Ahora pues ha colaborado también en series de televisión, es decir, creo que ha llegado a públicos más amplios por esos caminos de colaboración. Y insisto, creo que los 3 autores que vienen, tanto Javier Álvarez como Tulsa, como La Bien Querida, tienen carreras propias y sobre todo una originalidad, que es lo que buscamos también en este ciclo, ¿no? Personas que encuentran su camino y que labran la palabra y que aún así consiguen, con ese esfuerzo, consiguen llegar al beneplácito de la crítica y del público. La Bien Querida pues es un plato fuerte para acabar este ciclo, que ojalá continúe, porque creo que se convierte verdaderamente en espacios donde podemos reunirnos en torno a la canción y a la palabra y calentarnos un poco el cuerpo y las manos del frío que a veces nos espera en el exterior, ¿no? Crear ahí una pequeña cabaña en el teatro en el que la palabra, la bondad se imponga, ¿no? Bueno, pues seguro que es una iniciativa muy cuidada y muy interesante. Alejandro, gracias. Un placer, nos esperamos por allí. Gracias, un saludo. Saludo. Pues no hay que perdérsela porque es la mar de interesante. Vámonos a publicidad unos minutos y enseguida volvemos. Hasta ahora.